El primer desafío, la primera tensión es cómo hacer para, en el medio de esa aceleración, generar las reformas necesarias que preparen a los estados, mejoren sus capacidades para poder estar a la altura, ¿no?, de lo que una ciudadanía hoy, con la vara mucho más alta, demanda, porque está acostumbrada en sus interacciones con otros actores, privados, tercer sector, lo que fuera, a resolverlos de manera mucho más ágil. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucas Jolías y te doy la bienvenida al podcast de Sobra, un espacio donde vamos a analizar las tendencias y el futuro de la identidad digital y las credenciales verificables en América Latina. Vamos a conversar con quienes están impulsando ese cambio, expertos, innovadores públicos, analistas, que están construyendo soluciones reales a los problemas que tiene hoy la región. Si te interesa saber hacia dónde va la identidad digital, qué son las credenciales verificables, qué va a pasar con el boom de la inteligencia artificial y la confianza en Internet, este es tu lugar. Así que danos tu me gusta, suscríbete, así no te perdés las novedades del podcast. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Sobra. Hoy nos acompaña Mauro Solano. Mauro es un politólogo muy reconocido en Argentina en el ámbito de la innovación y la modernización del Estado. Tiene una larga trayectoria tanto en el sector público como en el tercer sector. Mauro trabajó mucho tiempo en la administración pública, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el gobierno nacional. Fue director durante más de 3 años del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Luego pasó al tercer sector, lideró el programa de gobierno y Estado de CIPEC y actualmente coordina una iniciativa de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Federai, que es una iniciativa, vamos a decir, entre el sector público, las provincias de Argentina, el tercer sector y el sector privado, para promover lo que son los DPI, las infraestructuras públicas digitales a nivel subnacional en la Argentina. Así que los dejo en la conversación con Mauro. Bueno, hola Mauro, bienvenido al podcast de Sobra. ¿Cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Mauro, recién en la introducción, cuando te presentábamos, mencionábamos tu larga trayectoria en el sector público, en el tercer sector, siempre vinculado a temas de innovación. Pero ¿cómo llegás a trabajar con las provincias, principalmente en Argentina? Contanos un poco tu recorrido de los últimos años. Bueno, es una historia larga, como decís. En realidad, mi carrera profesional empieza allá lejos y hace tiempo en el tercer sector, en CIPEC, en un proyecto que estaba íntimamente vinculado con el ámbito provincial. De hecho, fue un proyecto de reformas políticas provinciales, ahí que empecé a tener contacto con el mundo de las provincias, más allá de que soy bonaerense, vivo en la Ciudad de La Plata, nací en la Ciudad de La Plata, y siempre estuve vinculado de alguna u otra manera por las características también de la ciudad, ¿no?, con el gobierno de la provincia, con la administración de la provincia. Y al poco tiempo ahí pasé a trabajar muchos años en la administración provincial, en la provincia de Buenos Aires, siempre vinculado con temas relacionados a innovación. En ese momento era modernización del Estado, de hecho era la Secretaría de Modernización donde empezamos con las primeras guías de trámite, primeros sistemas de pago remoto, y desplegando a la vez mi carrera más académica, si se quiere, siempre también en íntima relación con los temas vinculados a las provincias. Principalmente porque entendí, de haber estado de aquel lado, del otro lado del mostrador, que es ahí donde se juega gran parte de la suerte de la vida de las personas, ¿no? Los grandes sistemas de gestión pública que afectan a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, que son salud, educación y seguridad, están en manos de la provincia, son su responsabilidad. Y entonces es ahí donde la criticidad, digamos, y la manera en que los estados funcionan bien o mal tiene un impacto directo en el desarrollo de la vida de todas estas personas. Y siempre eso me motivó a mantenerme. Volví después al tercer sector, donde directamente dirigí un programa de Estado y Gobierno en CIPEC, donde la vertical más importante tenía que ver con el tema de innovación pública y el ámbito provincial. Y antes de eso, con mi última experiencia a nivel estatal, que fue en el Estado Nacional, dirigí el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, donde ahí combinamos esta potestad que tenía el INAP de
velar por la capacitación, la formación de todos los agentes públicos de la Administración Pública Nacional, la ampliamos a las provincias y creamos el programa federal de capacitación. Ahí armamos una red muy grande con todos los referentes y responsables de capacitación, de empleo público y también de innovación en las provincias. Y a partir de ahí, este hub, ¿no? Este espacio, esta comunidad, que primero fue eso, más una relación que surgió desde el propio trabajo en el INAP, en el Estado, después en el tercer sector, teniendo siempre esta inquietud, esta pasión por lo que sucede en las provincias. Y bueno, hace un año y medio decidimos en conversaciones con muchos de esos actores que me pedían, digamos, mantener vivo un espacio, ese espíritu, ese lugar donde pudieran coordinarse, donde pudieran trabajar en conjunto, donde pudiesen aprender entre pares. Y bueno, abrimos desde el tercer sector, desde espacios políticos, Federai, que viene a cumplir un poco ese papel. Ahora, es interesante porque las provincias tenían de alguna manera algún espacio de encuentro, de fijar políticas en común de modernización o de innovación. Era los que estábamos en este mundo, lo que era el COFEFUC, ¿no? El Consejo Federal de la Función Pública, donde había una vertical muy fuerte, el tema de innovación, ¿no? Y eso se desarmó, y las provincias quedaron como ahí, bueno, ¿dónde nos reunimos? ¿Dónde nos juntamos a charlar? ¿Y Federal viene a cumplir un poco ese espacio? En parte sí, porque en realidad, estando en el INAP, por eso te decía, me tocó ser parte, digamos, de los impulsores durante esos años de lo que era el COFEFUC. Una de sus verticales era la de capacitación, eh, pero el Consejo Federal de la Función Pública digo, una trayectoria dilatada. En algún momento cambió su nombre y fue el Consejo Federal de Modernización, el COFEMOD. Esto, como decís, en los últimos años se ahí con otros objetivos. El gobierno prefirió, digamos, no darle lugar a ese espacio bueno, claramente la oportunidad además de hacer algo que recuperara el espíritu, pero que esencialmente tiene una diferencia, que es esto de que nos encontramos convocados desde el tercer sector, las provincias sin un primus inter pares, es decir, todas en un pie de igualdad, son todas igual de propietarias, como decimos nosotros en el espacio, del ámbito, de su agenda. Simplemente lo que hacemos nosotros es abrir ese espacio, coordinarlo, oficiar de Secretaría Técnica, somos los que detrás hacemos de alguna manera que las cosas sucedan, apoyando a los equipos de las provincias, pero la agenda les pertenece, los temas prioritarios los definen ellos. Participan muy activamente tanto los niveles más estratégicos como también los técnicos y operativos en cada una de nuestras mesas de trabajo. Y sí se ha recreado en parte ese espíritu, pero como te decía, hemos hecho algo esencialmente distinto, que es ampliarlo. Incorporamos a la academia, nosotros tenemos participando a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a la UNSAM con su Laboratorio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Humano, tenemos partners internacionales, se ha sumado CAF, el CLAD, hemos tenido conversaciones también con otros organismos de la cooperación, el sector privado, el ecosistema GovTech. Bueno, se ha creado un ámbito propicio, digamos, para que todo esto tenga la energía y la pujanza que tiene hoy, ¿no? Que efectivamente estamos pudiendo demostrar que el trabajo colaborativo y la identificación de problemas comunes potencia mucho a las provincias en la posibilidad que tienen de incorporar en materia de innovación elementos, actividades que realmente están transformando la vida de la gente. Siempre hacemos todo con un espíritu muy concreto, digamos, este no es un ámbito de discusión académica, tampoco es un ámbito donde se vayan a generar exclusivamente congresos, sino que es un ámbito de trabajo. Nuestra propia dinámica está pensada así, con reuniones de trabajo cada 15 días, con resultados concretos, con información, con quick wins y en eso estamos. Mauro, digamos, me gusta mucho eso que mencionás de ampliarlo, ¿no? Porque no es el Estado hablándose a sí mismo, por así decirlo, sino que ONGs, tercer sector, empresas, multilaterales, los internacionales, digamos, todos sentados en una misma mesa. No debe haber muchas iniciativas similares
en América Latina. Hay consejos, digamos, pero que es siempre el Estado hablando con el Estado en sí. No conozco, la verdad, algunas otras iniciativas tan multisectorial. ¿Cuáles son los temas que trabajan? ¿Cuáles son las mesas, las temáticas que trabaja Federay? Bueno, nosotros tenemos articuladas una serie de verticales que hemos ido ampliando en función de las definiciones estratégicas que han tomado las provincias. Claramente nuestro foco está puesto en la innovación, ¿no? La transformación pública digital, bajo una mirada de DPI. Hemos construido en principio 3 mesas que fueron las originales, las 3 problemáticas que pudimos levantar inicialmente de parte de las provincias donde tenían mayor necesidad, que tenían que ver con interoperabilidad, integrabilidad, inteligencia artificial, en segundo lugar, y una tercera que respondía a cuestiones de simplificación administrativa. La lógica de esto era muy transparente, digamos. Había una necesidad de avanzar en una agenda de inteligencia artificial, poco por presente y otro poco también por moda, ¿no? Digamos, se escuchaba hablar todo el tiempo de inteligencia artificial y todos querían hacer algo con inteligencia artificial, y ahí fue la primera aterrizada, ¿no? Que pegamos, que dijimos, vamos con una de inteligencia artificial, pero necesitamos construir lo que está debajo. Es muy necesario pensar que no todo se resuelve con tráeme un sistema con inteligencia artificial, sino miremos qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y ahí obviamente apareció la cuestión de la interoperabilidad, la gobernanza de datos, etcétera, como una de los verticales, y la cuestión también de la simplificación administrativa o la revisión de la manera en que nuestros estados gobiernan y administran lo público, que claramente no puede pretender ser la misma si queremos incorporar tecnología, porque no estaríamos haciendo otra cosa que tecnologizar la buropatología, sin hacer que lo que funciona mal lo haga además más rápido, ¿no? Con la tecnología. Y así se formaron estas 3 mesas, aprovechando los avances que había en cada caso. Nada de esto consiste en partir de cero, o como nos gusta decir ahí en la intimidad de los grupos de trabajo, inventar el agujero del mate, ¿no? Digamos, hay provincias que ya habían avanzado con sus propios ecosistemas de integrabilidad. Entonces nuestro planteo fue decir, bueno, tratemos de que aquellas que están más avanzadas puedan dar un pasito más e interconectarse, por ejemplo, y mostrarle a aquellas que todavía no están en esa senda cuáles son las ventajas de esto e ir sumándolas. Entonces, según criterios de madurez, más o menos clasificarlas y acompañar a todas en ese derrotero. Y algo similar con lo que sucede en materia de inteligencia artificial y de simplificación, ¿no? En inteligencia artificial veíamos que había muchas iniciativas, quizás sueltas dentro de los propios gobiernos, y bueno, tomemos los mejores casos, qué aprendimos, qué salió bien, qué salió mal, cuándo sí, cuándo no conviene hacer esto, con qué resguardos, y que eso pudiese ser también un aprendizaje entre pares, ¿no? De alguna manera, esto el espíritu de lo colaborativo puesto también al servicio del avance de este tipo de soluciones con inteligencia artificial, y toda otra serie de iniciativas que estaban más relacionadas con por un lado la capacitación y por otro la regulación o la implementación de buenas prácticas en el uso de inteligencia artificial. Entonces, en el mismo sentido, ver qué era lo que se estaba haciendo, que las provincias se sentaran, se lo contaran, encontrar cuáles eran los puntos de dolor y de alguna manera cómo también en esa colaboración todos podíamos tratar de llegar a un estándar o mínimos, digamos, aceptables para a partir de ahí sí después construir con más seguridad. Y al poco tiempo, como esto generó, digamos, mucha energía y se fueron viendo resultados muy rápido, inauguramos otros 2 espacios, otras 2 mesas de trabajo, que por un lado lo que hicimos fue fusionar simplificación administrativa, ampliándola, pensando más en la cuestión de cómo en el contexto de DPI la identidad venía a ser un tema fundamental, que es ahí donde contamos, por supuesto, con la presencia y la asistencia de ustedes, y ciberseguridad como algo ineludible, ¿no? En todas las mesas aparecía el tema de, bueno, estamos teniendo problemas de ciberseguridad, no sabemos cómo manejar tales casos, la irrupción de la IA y todos los desafíos que venían de la mano de eso, así que bueno, ahí también con un partner como es muy reconocido, la Fundación Sadowski, dimos inicio también a esa mesa, así que hoy estamos trabajando con esas mesas y en esas verticales. Lo que no quita que
en adelante no se sigan ampliando o incluso fusionando. Por supuesto, hay trabajo entre las mesas, hay temas que son comunes, no tenemos una visión de, de silo o estanco, sino que sabemos que todos estos temas se van tocando, así que eventualmente, como pasó en TECNAP, hacemos talleres donde los actores que integran las diferentes mesas comparten espacios y vamos encontrando ahí los puntos de toque, los puntos en común para ir resolviendo estas cuestiones que requieren obviamente una mirada mucho más integral y holística. Una de las cosas que, eh, eh, por tu trayectoria, bueno, yo también hace muchos años que trabajo con gobierno, pero una de las cosas que uno siempre escucha al momento de empujar proyectos de innovación o de modernización, entonces es no hay plata, ¿no? Uy, pero con el sector público, ¿cómo vas a hacer? Y demás. Y una de las ventajas que tiene esto del DPI, de la infraestructura pública, es la reutilización de esas infraestructuras, que claramente tiene que ver con un impacto en lo que gastan el sector público en los proyectos de modernización. Por poner un en Argentina hay muchísimas provincias que ya tienen su propio sistema de identidad digital. Tienen su plataforma, sin dar nombres, digamos, pero la provincia A ya tiene montado su sistema de identidad digital, la provincia B también valida identidad, la provincia C hace lo mismo. Ninguna de ellas puede compartir esa información. Entonces yo como ciudadano voy a la provincia A, valido mi identidad, pero después voy a la provincia B y tengo que hacer lo mismo en otro lado y en la provincia C lo mismo. Una de las ventajas que creo que tiene yo y que impacta fuertemente los temas de presupuesto es que no tenés que reinventar la rueda o el agujero del mate, como decían. Es decir, podés generar infraestructuras compartidas que lo que hace la provincia A lo puede reutilizar la provincia B. Imagino lo mismo en interoperabilidad y en los temas que mencionabas anteriormente. ¿Cómo es la visión de Federay sobre ese tema del DPI, básicamente? Absolutamente, Luca. Todo esto está pensado con esa lógica. Por eso te decía recién que quizá desde el punto de vista funcional o analítico lo trabajamos en mesas separadas, porque la verdad que la realidad requiere que para poder abordar estos temas que tienen tantas variables intervinientes, tantos actores y tal, es necesario destruirlos en algún punto, ¿no? Achicarlos para poder ir resolviendo cada uno. Pero digo, la mirada es holística, es comprensiva. Nosotros partimos de la base que los sistemas digitales fundamentales para la provisión de servicios, tanto públicos como privados, tienen que ser compartidos. Entonces, la lógica de una infraestructura pública digital está, te diría, en la genética de lo que tiene que ver con el desarrollo de Federal. Esto que mencionabas vos, ¿no? De identificación digital, es demencial, ¿no? Pensar que a esta altura de los acontecimientos pretendamos esto, ¿no? Que cada uno tenga, que cuando uno cruza, bueno, ya no sirva o no se comparta, ¿no? Entonces, la idea es avanzar de manera conjunta, estableciendo, como decíamos, resguardos, estándares mínimos, reconociendo que en el federalismo las provincias tienen obviamente su autonomía, pero un poco siempre hacemos el chiste, ¿no? Me gusta a mí decir, esto es volver un poco a lo del cumplimiento de pactos preexistentes, ¿no? Digo, a la Constitución Nacional. Si las provincias en algún momento se juntaron para darse una constitución que, digamos, lo que hacía era crear justamente un Estado federal, en este caso, ¿por qué no en cumplimiento también de algunos pactos que podemos establecer, reconozcan, ¿no? Diferentes cuestiones de identificación digital, de pago digital, cambio de datos, todos temas que son muy transversales, ¿no? Digo, hoy la privacidad, la ciberseguridad, la inclusión, la gobernanza de datos, todos temas que requieren, ¿no? Que en algún punto volvamos, si se quiere, a esa visión original del federalismo en la Argentina, reconocida en el propio preámbulo de la Constitución, donde, bueno, buscamos estos mínimos, trabajemos en esos estándares, los y reconozcámonos, y la idea es transferirle lo menos posible ese problema normativo barra ideológico, si querés, al ciudadano, para quien, y demostrado en todas las encuestas, el Estado es uno solo. Es muy difícil que pretendamos que el ciudadano entienda y ande digamos, la cabeza puesta en pensar si está enfrentándose al Estado municipal, al provincial, al nacional, si el trámite tal se inicia en tal lugar y para eso tengo que llevar mi credencial digital de la provincia A o de la provincia B o el DNI. O sea, hay una cuestión ahí que nos obliga a pensar en
decimos también, no siempre parece una frase remanida, pero no por eso deja de ser cierta, poner realmente al ciudadano y sus problemas en el centro. Pensar en función de cómo resolvemos esas cuestiones y no tanto en, como me gusta decir también, el fulfilling de la descripción burocrática de misiones y funciones de los organismos. Empezar a pensar o recuperar esa manera de pensar, me parece que también es súper provechosa, no solamente para las provincias, como actor, digamos, que está sentado en Federal, sino también para la academia, para el ecosistema GovTech, para la cooperación internacional, para todos los que estamos participando en este ámbito, de entender que estamos acá para resolver problemas muy concretos de la ciudadanía, que más allá de las circunstancias propias que pueda tener en una región, en una provincia en particular, son compartidas. Totalmente. Mauro, para finalizar, vos tenés un conocimiento muy profundo de la situación de las provincias en temas de tecnología, de innovación, de modernización. ¿A dónde las ves en los próximos años? ¿Cuáles son los desafíos que vos ves que tienen principalmente las provincias en Argentina? ¿Tiene que ver con el lado del AI, digamos, toda la ola que se viene, de cómo se van a adaptar? ¿Tiene que ver con el lado de infraestructuras? ¿Dónde ves los desafíos más importantes de los próximos 2, 3 años? Tengo la base que hay una heterogeneidad muy grande y probablemente muchas de las cosas que diga sean no muy representativas de un colectivo general, digamos, sino que en realidad lo que hay ahí hay diferencias de punto de partida, pero para simplificarlo, aún a riesgo de ser injusto con algunas situaciones, yo creo que el tema en relación a lo que hace 20 o 30 años era un problemón que tenía que ver con lo que se dice en la jerga los fierros, hoy está medianamente resuelto. Antes, pensar en cualquier proyecto, aunque chico, en materia de innovación o de tecnología en el Estado, implicaba sortear una barrera presupuestaria enorme que requería la compra de un montón de insumos, digo, una cuestión que ya de por sí aparecía como muy compleja desde lo presupuestario, pero también desde el punto de vista operativo, digamos, de acceder a todo eso. Yo creo que entonces para tener una primera visión, yo creo que ahí eso ha empezado a dejar de ser un problema. Lo mismo con otras cosas en las que se ha avanzado, aunque falte, que son importantes como punto de partida, por ejemplo, la conectividad. O sea, falta, pero digo, hace 30 años, obviamente estábamos muy lejos del punto en el que se está actualmente. Sí creo, habiendo dicho esto, los estados provinciales, sobre todo, enfrentan una doble tensión, que es cómo hacer para transformarse en un contexto de aceleración muy grande. Ya hoy una verdad de perogrullo decirlo, no me quiero extender mucho, digamos, pero todos sabemos que la característica principal de esta revolución industrial justamente es esa, ¿no? Esa velocidad. Estados que están acostumbrados por inercia y por acumulación de capas, ¿no? Son estados que combinan administraciones patrimoniales con un poco de beberianismo, con un poquito de nueva gerencia pública, y en esa licuadora, de repente, tenemos organismos que son islas de eficiencia o que van un poquito más adelante y otros que funcionan todavía de manera un poco menos eficiente y más atrasada. Entonces, el primer desafío, la primera tensión es cómo hacer para en el medio de esa aceleración generar las reformas necesarias que preparen a los estados, mejoren sus capacidades para poder estar a la altura, ¿no? De lo que una ciudadanía hoy, con la vara mucho más alta, demanda, porque está acostumbrada en sus interacciones con otros actores, privados, tercer sector, lo que fuera, a resolverlos de manera mucho más ágil. Y en segundo lugar, me parece que la segunda tensión que tenemos es eh, este, esta acechanza, este peligro que hay del aumento de la brecha en la legitimidad de los estados, ¿no? Cualquier encuesta que veas a nivel nacional o incluso internacional, se viene agigantando ese gap que hay de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Hay una gran oportunidad ahí, que es en esa necesidad de transformarse y en esa necesidad de achicar esa brecha, utilizar la tecnología, en este caso, como decías vos, AI, para citar la que más se menciona hoy, digamos, pero la visión desde la infraestructura pública digital me parece que es una oportunidad enorme para tomar una diagonal, para ser un catalizador y para resolver o empezar a resolver esas dos tensiones.
De ahí podríamos hacer una apertura, una segunda, una tercera apertura, e ir mucho más finito en algunos desafíos más concretos que pueden ir desde el talento, digamos, cómo incorporás, cómo retenés talento en la administración pública, cómo lo capacitás para que esté preparado en este mundo donde el cambio, digamos, en la constante, cómo adaptás las estructuras estatales incluso para que eso suceda, hasta cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con cómo los estados también ocupan un lugar hoy en las relaciones entre Estado, mercado, sociedad, ¿no? Como se dice habitualmente desde la academia, desde la teoría, donde tienen que recuperar un montón de puestos, ¿no? Vienen corriendo desde muy atrás. Totalmente. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Gracias por todo también el trabajo que vienen impulsando desde Federay y gracias por sumarte al podcast. No, un placer. Cuando quieran. Saludos.